Desde en 1975 se da el proceso de nacionalización del petróleo. En aquellos tiempos, recuerdo los combates, digamos, como estudiantes, por el artículo quinto del proceso de nacionalización. Pero eso produjo algo bien interesante que considero yo parte de las narrativas que nos han gobernado. ¿No? Se crea eso, sí, se nacionaliza el petróleo, pero se crea también eso que llamaron el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, que lo que significó fue una fuga total de cerebros. Eso fue la formación de eso que se llamó la meritocracia petrolera, que realmente, y cualquiera que vea una película de perritos o de deportistas de los domingos, sabe que las becas y todas esas cosas favorecen a las corporaciones. ¿Qué sucedió? Pienso yo, y ¿qué opinas? Trajeron justamente una meritocracia petrolera que funcionaba de acuerdo a los intereses del mercado capitalista mundial, no a los intereses de Venezuela. Segundo, con una especie de asco país. Me acuerdo amigos que se fueron y me decían, no, tú todavía sigues peleando por esto, ya yo estuve en un país del primer mundo. Eso es parte de las narrativas. ¿Qué opinas en todo ese proceso que precisamente no se hizo nada en función de crear esos derivados del petróleo con mayor valor agregado, sino la simple extracción para que todo fuera a las refinerías de fuera? El venezolano tiene varias características únicas, no tan comunes. Sus características son de liderazgo, de organización, a donde él llega, reúne condiciones, evalúa. Eso nos lo han dado la presencia que tenemos sobre este planeta de no menos de 14.500 millones de años tiene la raza venezolana. Hay que hablar de esos aspectos. Y como tiene esas características únicas, también nos diferencia del resto del mundo. Otros países, otras regiones, otras razas, también tienen sus características bien valiosas. África las tiene, los árabes las tienen, milenarias, los chinos las tienen, más antiguas aún. Ahora, eso nos ha dado a nosotros una enorme experiencia de captar, de ver, de observar. Mira, los norteamericanos, hay que decir muchas cosas duras e incómodas. Las señoras que trabajaban en las casas, ellos las preferían de las islas del Caribe, porque la venezolana llegaba, trabajaba, pero se fijaba, observaba, y había que mantener a los venezolanos a raya para que no fueran a copiar, a observar o a hacer cómo era el uso de los norteamericanos con el tema del petróleo, excluido. Por eso a veces los venezolanos sobre algunas cosas sentimos hasta vergüenza y decimos que en este o determinado aquel tema pues no nos metemos, o también escuchamos frases como esta, ¿no? No, esas son cosas de especialistas. No, mentira, el venezolano tiene una potencialidad, tiene una potencia para muchas cosas que tiene muchísimo valor. Lo que pasa es que está en algunos casos, no es que no haya sido creada, sí ha sido creada, pero es manejada por nichos, por grupos, no es colectivizada. Si en este país se colectivizaran las ideas y llegáramos a muchos puntos que demos elementos para su organización, trabajo, construcción, vía, camino, del uso de los aspectos intrínsecos o minerales que hay sobre un determinado bien, mira, tuviésemos un avance significativo. Usted sabe que los mexicanos son expertos en el tema del cemento. Del cemento se da lo que usted a veces observa aquí en los Andes, yendo hacia el Táchira. Usted ve allí una fábrica, un procesamiento natural, manual, sobre algunos polvillos, sobre cal, por ejemplo, sobre yeso. Usted lo puede comprar de manera artesanal en México.
se construye, se hace cemento de manera artesanal, porque cerca están las minas y lo procesan, y alguna gente lo saca de manera rudimentaria, pequeña, que sirve para el uso. Hay gente que ha sacado a partir de los plásticos, de su procesamiento de calores, algún tipo de gasolina. Eso ha sucedido. Lo que pasa es que si lo hace de manera artesanal, entonces te cae la Guardia Nacional, te cae diferentes organismos y dice que estás traficando con esto. O sea, se le ha colocado como un enorme pecado a las cosas, a las cosas que se hacen. Por ejemplo, nuestros rones, como los mejores del mundo. El tema del alambique, bueno, ya hoy en día ha sido reconocido. Lo que es el miche claro, lo que es el miche callejonero, lo que es el cocuy, pero se sacaba de manera artesanal desde hace mucho tiempo, pero aquí eso se ha mitificado en el país. Vuelvo a insistir sobre la segunda pregunta, ¿ves? El tema de la narrativa, el cual no nos permite verdaderamente contarnos como venezolanos y dar muchísimas respuestas. Pero cuando usted se compara frente al mundo, se compara frente a la región y tiene tras de sí todas las ideas de 1800, incluso de 1700, el paso por tantas batallas, el llegar a Perú, el llegar a fundar a Bolivia. O sea, usted tiene una trascendencia de héroes del país. Pero, por ejemplo, aquí en Venezuela no tenemos un museo de la independencia, porque deben haber espadas, arcabuces, elementos de metal, cañones que se utilizaron en ese momento, donde está nuestra verdadera historia. Entonces, esa narrativa nosotros la tenemos mitificada y no la hemos desmitificado, y eso es lo que a nosotros no nos permite como venezolanos poder orientar nuestros recursos. Otros países sí lo tienen. Si usted se pone a ver el Museo del Petróleo de Estados Unidos en Pensilvania, en Titusville, donde estuvo el coronel Charles Drake y salió petróleo por primera vez, algo así como un mes de agosto del año 1859, y se pone a ver la Petrolia de 1875, 11 años después. La Petrolia en Rubio, en el municipio de Junín del estado Táchira, bueno, aquello es un desastre de polillas. Todo aquello se ha caído y se ha destruido. Y cuando ves el norteamericano, está rescatado, están las cabrias, están las mechas, están una serie de elementos ingenieriles de la época que da valor y que orienta, y entonces ese elemento cuando lo agarra otro es como el rescate de la cuerda de alguien que la necesita. No es salvar al que está en problemas allá abajo en el foso, es quien lo salva. Corte. Conociéndote, bueno, no solo como experto petrolero, sino eres un cronista maravilloso. Vi todas las crónicas que tú hiciste sobre la Mucuy, por ejemplo. Parte de nuestra identidad está ahí, en establecer esas narrativas que nos reivindican como pueblo. Porque un pueblo sin tradiciones, sin recuerdos, es fácilmente devorado por las narrativas que nos imponen otros. Y he visto también, ahorita en la reciente Filben, cómo te has dedicado también para leer al país desde sus escritores y su relación con el petróleo. Quisiera que me hablaras un poco de eso, que es una vertiente prácticamente inexplorada en las universidades, sobre todo donde se iban a demasiadas cuestiones específicas sin pensar algo tan importante como la identidad y la soberanía. La narrativa tiene un poder impresionante para el país porque nos logra establecer aspectos históricos de género y de valor de lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Me he dedicado últimamente, le he pedido un poquito de permiso a la geopolítica del petróleo, a la geoestrategia, a las relaciones internacionales del mismo y de este recurso, las cuales he estudiado en no menos de las 3 últimas décadas, y ahora he logrado por allí explorar
ya en un segundo postdoctorado que realicé y en un segundo doctorado que estoy finalizando, el tema de la narrativa del petróleo en Venezuela. Y vaya sorpresa, cuando muchos autores habían dicho y señalado que en el país no hay una cultura del petróleo, a lo largo de una casi década y media, he acopiado no menos de 400 autores que denotan y nombran el tema petrolero desde finales de 1889, 1890, cuando Piedrahíta habló de canto al ingeniero de minas y luego de eso se conformaron las primeras ocho novelas del petróleo en Venezuela desde en el gobierno de Juan Vicente Gómez. La primera novela del petróleo en Venezuela se llamó Lilia y fue escrita en Nueva York. De ahí venimos, ¿no? De un hombre que le tenía un profundo rencor a Cipriano Castro y cuando Gómez tumbó a Cipriano Castro en diciembre de 1908, él escribió algo así, dice, vámonos rápido, porque han derrocado al tirano, al dictador. No sabían lo que venía de 1908 a 1935 y después se escribió Elvia y después se escribió La Tierra del Sol Amada con Pocaterra en 1918 y luego Rufino Flanco Banco, Forbona, La Bella y la Fiera, luego El Señor Rasbel. Y es una novela impresionante que nadie nombra en este país, que se llama, un autor que se llama Guillermo Coronado y que fue publicado por la Biblioteca de Autores Falconianos, que se llama Eufrosina. Y después de allí, bueno, vino Rómulo Gallegos, vino Mene con Ramón Díaz Sánchez, y esto nos ha llevado incluso a las últimas novelas, una del médico Barinés, el creador de Zamora, Tapia, José León Tapia, Viento de Huracanes, y otra de una gran mujer, la única mujer que ha escrito una novela sobre el petróleo en Venezuela y casi que cualquier tipo de narrativa, mito, leyenda, cuento, crónica, Milagros Mata Gil, historias de una antigua primavera. Murió el 7 de julio del año 2023. Recientemente falleció Milagros Mata Gil y allí logra narrar aspectos muy interesantes, ¿no? Hay más de 400 autores que denotan en diferentes episodios, desde el oriente al centro del país, que es el que se ha comido toda la riqueza del petróleo en Venezuela. El del oriente lo ha trabajado igualmente que como el de los Andes, e igualmente el de la parte occidental, Falcón, Zulia. Y eso llevó a tener tres tipos de trabajadores muy importantes petroleros en Venezuela. El margariteño, el oriental, que es un hombre acuático, oceánico, que aguanta el resuello, que trabajaba en las torres, en Falcón, en Zulia, que aguantaba la respiración. El andino, que tomaba nota, vigilaba, de ahí viene el concepto venezolano de guachimane, y un hombre bregador duro para el trabajo, como lo ha sido el falconiano. Tres trabajadores interesantes en la industria petrolera venezolana. Aún hay que escribir. Bueno, hay varias novelas del petróleo, ¿no? Las 14, 15 que existen, una tiene más valor que otra, o menos, o vamos al revés. No, es parte de nuestra literatura, pero indudablemente que también hay muchos reclamos en las ciencias humanas en torno a lo que debe de ser el desarrollo del buen género de la literatura del petróleo en nuestro país. Cuando hablas de colectivizar Venezuela, en referencia a colectivizar las empresas de hidrocarburos y de petróleo en Venezuela, ¿cómo tú colectivizas nuestro país en este ámbito? Sí, desde el punto de vista ingenieril, la industria petrolera tiene su ubicación. Primeramente, donde están las refinerías de la nación, construidas en los años 40 con el gobierno de Medina Angarita. Hay seis grandes refinerías en Venezuela, ¿no? Hasta hace muy poco fuimos la segunda refinería más grande del mundo en Falcón, complejo petrolero de Amuay, Cardón y Bajo Grande en el estado Zulia.
Eso ha dado características únicas, souvenirs a cada región. El primer pozo petrolero en Oriente fue el Burbuquí, y la primera industria petrolera en Venezuela fue la Petrolia en el estado Táchira. Pero se habla como el inicio de la industria petrolera como el 31 de julio de 1914, cuando explotó el Sumaque en el Cerro La Estrella, muy cerca de acá, en el municipio Baral, capital San Timoteo. ¿Sabes que de allí, desde 1917, en 1917 salió el primer barco comercial de petróleo hacia el mundo? Las mezclas venezolanas son el Merey, el Tijuana, el Mesa 30, el Santa Bárbara. Son algunas de las mezclas de nuestro crudo. Pero eso no lo sabe la mayoría del venezolano. Usted le pregunta a cualquier venezolano, no importa la época generacional, los nombres de las misas en Venezuela, y se lo saben más rapidito que cualquier de los tipos de mezcla de nuestro crudo en el mundo. En el año 1917 se construyó la primera refinería de América Latina, la de San Lorenzo, que funcionó como hasta el año 70, 70 y tanto, por allí, antes de la nacionalización. Y ahí estuvo el primer puerto lacustre y el primer poliducto. Estos son datos ingenieriles, que no hacemos nada, absolutamente nada con esto. Pero yo te voy a narrar algo más. Desde 1917 a 1928, de allí se extrajeron 264 millones de barriles de petróleo. Eso tuvo una ganancia comercializada alrededor de 300 millones de dólares. Un siglo y tanto después, 300 millones de dólares, cuando lo nombramos, es algo significativo, ¿no? O sea, hablar de una obra de 300 millones de dólares es algo bastante grande. Imagínenselo para el momento. De eso, ¿sabes cuánto le quedó a Venezuela? En esos 11 años, el 3%, 8 millones de dólares. Hasta 1928, Venezuela producía y exportaba 88 millones de kilos de café. Cuando la industria petrolera da un paso significativo del año 22 al año 28, eso fue hecho bajo el sacrificio de muchos seres humanos. Mucha gente murió allí, eran trabajadores del campo, eran pescadores, y se empezó a escuchar un concepto lacónico, de esos vulgares y groseros de lo que se escucha aquí en el país: la compañía. La compañía llegó y compró esto, llegaban con el jefe civil, las primeras estructuras. En el año 1916, Juan Vicente Gómez creó La Sagrada, una policía secreta, que después eso devino en Digepol, en un poco en CIFA, en PTJ, en DC, en un poco de cosas. Bueno, la naturaleza de eso estuvo en 1916. Y cuando en el país, hacia los principales puertos de Hamburgo y de Nueva York, se exportaban 88 millones de kilos de café, a partir de 1928, eso bajó a 38 millones. Y nosotros nos hicimos muy americanos. Bueno, hacer deporte no es malo, jugar béisbol no es malo, pero esa fue la influencia del petróleo en Venezuela. Ustedes saben que Scout de Venezuela fue creado con el dinero de las corporaciones petroleras. La Universidad Católica de Caracas fue creada con el dinero de las corporaciones del petróleo en Venezuela. Los camiones MAT, esos que son amarillos, que tienen un perrito arriba, un bulldog que va arriba, bueno, eso fue creado, esa marca, especialmente a Venezuela, y compartido solo por 6 países en el mundo. Y así cadenas de hoteles, bancos, financiadoras, aseguradoras, fueron creadas bajo el imperio del petróleo. La traída de las marcas General Electric, Westinghouse, Oster, Hewlett Packard, todo eso fue traído bajo los souvenirs del negocio del petróleo en Venezuela. Rockefeller en los años 30 colocó 100 millones de dólares para el negocio de la leche en Venezuela, y uno de los pocos países en el mundo que más consumía o sigue consumiendo leche en polvo es Venezuela. En los Países Bajos se crearon grandes empresas para producir leche, que a la final gastan más litros de leche líquida para hacer 1 kilo de leche en polvo
que, bueno, tener el disfrute de consumir leche de esta en polvo. Ahora inventaron algo nuevo, ahora es descremada, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos allí como en la tónica de la moda. Mira, muchas personas de otros países vienen a Venezuela y se quedan hasta sorprendidos por los equipos celulares que nosotros tenemos, por los equipos de celulares que a cada año estamos diciendo, mi celular es obsoleto, ya no sirve, no, ya hay el nuevo modelo. En esos países se conforman con otro tipo de celulares o de equipos o de cámaras o de grabación y realmente la narrativa de lo que nosotros encontramos en las redes es banal, por no decir ridículo. Realmente todas nuestras generaciones confundidas cada mañana sacándose fotos, imágenes de cosas que no dice absolutamente nada, y cuando el mundo entero tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. Si un país es famoso en el mundo por su riqueza y por todo el acontecimiento político de lo que está pasando, ha pasado y seguirá sucediendo, ha sido Venezuela. Bueno, mi pregunta es, ¿qué futuro puedes ver tú con respecto al tema de las riquezas del país? Bueno, el futuro de Venezuela, como el futuro de cualquier otra nación, indudablemente que está dado en sus riquezas. La riqueza más importante que hay sobre el planeta es los hidrocarburos. Por eso siempre he dicho que nosotros los venezolanos somos objetivo de muchas críticas, porque nosotros somos uno de los que más hablamos que vamos hacia una era de consumo de energía que va a superar el petróleo y el gas. Y eso no es así. Mira, en Chile se explota cobre. Seguramente, yo no soy experto en cobre, pero es un mineral. Y seguramente pues eso también ha dejado cientos de vidas allí en las minas y también causará sus problemas ambientales y de contaminación. Pero nunca hemos escuchado a los chilenos hablar de una época post-cobre. En Colombia hay alta producción de flores y de café. Pues yo no soy experto ni en flores ni en café. Hasta el médico me dijo que dejara de tomar café. Entonces, y me imagino que eso también causará algunos problemas ambientales o qué sé yo. Pero yo nunca he escuchado a los colombianos decir que son post-flores o que son post-café. Y en Francia hay más de 2.000 cepas de vino y de quesos. Y nunca he escuchado a los franceses decir que vamos a superar el queso y el vino. Y a los españoles nunca los he escuchado decir que vamos a superar el tema del turismo. Nosotros no sé por qué decimos cosas tan alegres como que vamos a ir a otro tipo de tecnología. Sí las hay. La eólica, la solar. Sabes que en Venezuela es muy importante la hidráulica, que el 70% de la energía que consumimos y que malgastamos viene del sistema de presas y de represas. Eso también causa sus daños. Pero el tema está en que no hay maquinaria suficiente para enfrentar aquello. Mira, si nos vamos a unos 65, 70 años atrás y llegamos a la década de los 50, de 1950, nos encontramos con un planeta que apenas tenía 2.300, 2.800 millones de habitantes. Ese planeta utilizaba 55 millones de vehículos. Y ese planeta, para funcionar y para darle vida a esos 2.000 y tantos millones de habitantes, apenas utilizaba 10 millones de barriles de petróleo. Si nos vamos 45, 50 años después, hacia el año 2010, ese planeta alcanza los 8.000 millones de habitantes. Ese planeta alcanza los 630 millones de vehículos. En el año 2010, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos habían 200 millones de vehículos. Y en el año 2010, que veníamos de 10 millones de barriles de petróleo, entonces ahora llegamos a 90 millones de barriles de petróleo. Pero nos vamos al 2019. Entonces el planeta ahora llega a 9.000 millones de habitantes y llega a 1.500 millones de vehículos y llega a un consumo diario de 125 millones de barriles de petróleo.
Ahora bien, entramos en una década muy interesante, una década en la cual el planeta va a crujir y todos nosotros lo vamos a ver. Pudiésemos decir, vamos al futuro y regresamos, y la información que traemos no es nada buena. Vamos de aquí al 2038 a 10.000 millones de habitantes. Vamos a 3.000 millones de vehículos. La unión de todas las energías no va a ser suficiente para mantener esta generación poblacional que hay. Hay más de 6 millones de aviones, hay más de 4 millones de barcos. Entonces, toda la ingeniería no va a ser suficiente para suplantar 3.000 millones de vehículos. El planeta va a crujir. Vamos a una tercera guerra mundial. Vamos a ver la utilización de ojivas nucleares. Lamentablemente, el planeta se va a acomodar como siempre lo hizo en el siglo pasado, pero como lo hizo el anterior y el anterior y el anterior. Las migraciones y las guerras, lamentablemente ese ha sido el modelo. Hoy en África hay 600 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de energía. ¿Sabes que África tiene casi 1.500 millones de habitantes en 30 millones de kilómetros cuadrados distribuidos en 55 países? Uno de sus países más ricos es la República Democrática del Congo, que es una de las regiones más grandes en África, también con Argelia, que es la puerta del África. Al lado están los países árabes, que son 22 naciones, y la nación más grande es Arabia Saudita, que es muy rica, que produce 12 millones de barriles de petróleo, que tiene carros de oro y retretes de oro, pero que en el Congo, que tiene materias primas impresionantes como el oro, una persona tiene un promedio de vida de 27 años. Entre dos mujeres dan a luz a 13 niños. Y si nos vamos a Nigeria, donde hay 146 millones de habitantes, la situación poblacional es aún mucho más peligrosa. ¿Sabes que hay 345 millones de mujeres con sus hijos que se están incorporando a los nuevos cinturones de miseria del mundo? ¿Sabes que hay 245 millones de personas que están catalogados en un nuevo tipo de pobreza en el planeta, que para vivir comen cartón? Entonces, la situación del mundo, cuando nosotros la vemos, es lúgubre. Casi que pudiésemos resucitar al creador de los poetas malditos, el francés, a Baudelaire, con sus flores, con sus rosas negras, y volver a hacer una narrativa lúgubre en la situación del planeta que hay. Y digo lúgubre porque hemos llegado a una de las principales inventivas y creaciones más modernas del hombre, en la comunicación, en los recursos, en la medicina. Si queremos ahorita pudiésemos ver una de las operaciones más delicadas que se esté dando en los principales centros de salud del mundo, y la pudiésemos ver allí por internet. Recientemente Venezuela acaba de inaugurar un quirófano robotizado. Hay cosas realmente impresionantes y de un enorme avance, pero parece que estamos en el peor momento. Parece que toda la inventiva y la tecnología ha llegado en el peor momento. Corte. Señor Miguel, con respecto al tema del oro, la pregunta es ¿qué impacto ha traído en la sociedad y su entorno con los habitantes de la zona cerca de las minas, quienes se involucran como trabajadores? Han tenido sus consecuencias y beneficios, y también a las familias ha sido por generaciones. Bueno, si nosotros nos podemos ver los sitios donde hay importante uso de materias primas, yo nunca he estado en los sitios cercanos a la explotación de oro. Conozco más bien las ciudades petroleras, y las mismas en la narrativa han traído el estacionamiento de innumerables problemas. Quizás otros países, China, Rusia, los mismos Estados Unidos o
o algunas regiones de Europa se diferencian de América Latina en su reserva y en la explotación de estos recursos. Sabes que cuando un trabajador petrolero que en los años 20, 30 ganaba una fortuna comparado con otros trabajadores. Si alguien cortaba árboles allí cerca de entre el Barroso, el distrito Bolívar, entre el Sumac, el Cerro La Estrella, y a esos árboles le colocaban un sello, por lo menos una B, eso pertenecen a Benito, una P, esto pertenecen a Pablo. Ese hombre ganaba un bolívar diario, pero un trabajador petrolero ganaba 10 bolívares diarios. Aun cuando hubo huelga, la huelga de 1936 fue por una panela de hielo y por más agua y por eliminar las alambradas y porque se cumplían 50 años, era el aniversario de lo que había sido los sucesos de Chicago cuando se decretó el 1 de mayo, cuando Fisher y cuando todos aquellos fueron colgados allá en un patíbulo por reclamar los derechos de los trabajadores. Vean ustedes en lo que andaban los trabajadores nuestros, conmemorando los 50 años del 1 de mayo de 1936. Entonces, ese hombre que estaba en una lejana sabana olvidada, que estaba en una montaña por allá haciendo trabajos de exploración, de extracción, de crudo, pues vivía en un campo petrolero, estaba lejos de la ciudad. Entonces, bueno, los norteamericanos empezaron a traer varias cosas, los revólveres. Por eso el uso de la pistola en Venezuela, para generar autoridad, y eso entraba de manera ilegal, no había ningún tipo de control, pero ni remotamente existía el DARPA. Pero también se crearon bares. Sabes que en Falcón se creó el bar de la Concha porque es la Shell. Entonces, vea los valores que trajeron las industrias petroleras, ¿no? En vez de la Shell, que tiene una conchita de mar, que es su símbolo, bueno, eso fue tomado en la historiografía venezolana, llamémoslo así, para crear un bar, un prostíbulo de prostitutas, el más grande de América Latina. Se creó allí en esa área. Sí, algo impresionante. Y aquí llegaron prostitutas del mundo, de Europa. Usted puede estar con la francesa, con las inglesas, con las holandesas, con los norteamericanas, porque había muchísimo dinero. Porque un trabajador que culminaba su jornada de trabajo a las 4 de la tarde, iba al bar a beber, a ingerir licor. Por eso algunas zonas, sobre todo petroleras, tienen gravísimos problemas de alcoholismo y también hasta de problemas de fidelidad. ¿Sabe usted que en el Zulia, la industria petrolera, es donde están los mayores índices de divorcio, de parejas de divorcio? Vean ustedes todas las cosas que nosotros hemos arrastrado. Y hay un libro de un escritor muy prolífico, escribió más de 100 obras, que se llamó Efraín Subero, amigo de este hombre del MED, de las orejas grandes, perdón, Luis Beltrán Pietro Figueroa, y de Miguel Otero Silva. Y incluso cuando Miguel escribía La piedra que era Cristo, ellos hacían investigaciones sobre el hombre, la creación del hombre. Y Efraín Subero sacó un librito muy pequeño que desconocido totalmente para el venezolano, ¿no? Que se llamó Campo Sur, haciendo elocuencia a un campo petrolero en Anzoátegui, en el oriente del país, Campo Sur y Campo Norte. Campo Norte era el sitio de reposo de los gerentes con todas las condiciones, y el sur era el suburbio, el tablero. Y allí en Campo Sur había un bar y estaba una prostituta, se llamaba María. Y María tenía sus clientes, pero había un hombre que le gustaba, con el cual ella tenía sus relaciones. Y entonces se llamaba Pablo. Y con Pablo no le cobraba y le llevaba la cerveza y lo atendía y dejaba a otros clientes cuando él llegaba. Y no existían pastillas anticonceptivas. ¿Okay? De ahí venimos, incluso en la época de Gómez ni siquiera existía la anestesia ni los antibióticos. Y entonces un día ella espera a Pablo con ansia y le dice: Pablo, estoy encinta, estoy embarazada, no me ha venido el período, sospecho, me está cambiando el cuerpo, estoy en estado.
Y Pablo le responde y le dice, sí, y eso es tuyo, Pablo. Y él le dice, demuéstramelo. Eso fue una desgracia para esa mujer. Su cuerpo empezó a crecer. Ya en el bar no le fiaban cerveza, ya era un despojo. Y ella mientras su preñez crecía, fue creciendo también su odio hacia ese muchacho, hasta que dio a luz. Y las prostitutas lo cargaban y lo llamaron Tomás Jacinto, y lo tenían y lo cuidaban, mientras ella trataba de trabajar, ya era un desecho como mujer. Y lo abandonaba y lo dejaba, hasta que el niño murió. Y en una caja de madera fina, tallada con el eslogan de manzanas, Apple, importada desde Estados Unidos, ahí pusieron a ese niño. Y en un campo fueron y lo enterraron. Esa ha sido la vida dura de los campos petroleros. De ahí nació nuestra pobreza, nuestra venganza, nuestro odio y nuestras diferencias como sociedad.